En el programa anterior, Si nosotros vemos agarrando de 80 días para allá, solo son 4 cuadras. ¿Por qué? Porque estamos de norte a sur, entonces el espacio de lo que es Real de Minas es angosto, pero a los lados es ancho. Y por eso es que el Real de Minas se extendió más de este a oeste y no de norte a sur. ¿Por qué? Tenemos el pie de la montaña y aquí la Gran Depresión que es señalada con eso que se ve anterior. Y si no veamos el mapa, el que estamos viendo ahorita, ahí le da una pauta de lo que es Tegucigalpa. Si nosotros vemos... Hola amigos, gracias por estar aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Vamos, pues en tu programa ¿Qué pasó entonces? Es una forma diferente de ver la historia y para este día hemos invitado pues a una colega, a una historiadora, a la doctora Melida Velázquez. La doctora Melida Velázquez también es docente de la Universidad Nacional, pues actualmente es la coordinadora de la carrera de Historia y vamos a tocar de un tema que pues un poco sabemos de este, que es la esclavitud y más que todo la esclavitud en el caso de Tegucigalpa. Y pues la doctora Melida ha investigado este trabajo, de hecho es un trabajo de investigación importante a nivel doctoral y nos va a comentar un poco referente a eso. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bueno, es un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes y de compartir con los hondureños esta temática que muy importante, bastante desconocida y necesaria para poder entender la sociedad actual, porque es una temática que se desarrolla a lo largo de los 3 siglos largos de presencia española en América y concretamente en Honduras. Claro. Y entonces vale la pena poder transmitir esta investigación que a mí me ha llevado muchos años realizarla. Bueno, y nosotros agradecemos que haya aceptado nuestra invitación aquí en Suyapa TV Educativa, que pues nosotros le apostamos a la historia y por eso agradecemos a la doctora Melida Velázquez, como lo dije al principio, es actualmente la coordinadora de la carrera de Historia del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y es que la esclavitud, doctora, es un tema a veces un tanto escabroso, un tema que usualmente lo asociamos al pasado, como lo vemos aquí, la esclavitud en la época de la colonia, y que pues obviamente todavía tenemos hoy día diferentes tipos de esclavitudes. Claro, en aquella época se marca más porque son como los inicios y es traída, por así decirlo, tanto de Europa hacia América, pero también en América había un cierto nivel de esclavitud. Claro que sí, es que la esclavitud a la que nos referimos es esa esclavitud que está institucionalizada, que está avalada por las sociedades de la época, por la misma iglesia, y es un proceso en el que los seres humanos se convierten en propiedad de otros seres humanos. Y en consecuencia, las características de la esclavitud de la época es que el individuo pierde casi completamente su libertad, se vuelve propiedad de otro, ¿verdad? Y en ese sentido está sujeto a la compra y venta. Pierde completamente su libertad, no es dueño de él mismo ni de sus descendientes en el caso de que los tenga. Interesante, porque realmente una de las preguntas que uno se hace, bueno, y realmente, ¿cuál es la procedencia de estos esclavos? ¿De dónde procede todo este proceso de la esclavitud? Sí, la esclavitud a la que nos referimos es la esclavitud de africanos. Es esa migración obligatoria que se pacta entre la corona portuguesa y la corona española y vienen, la procedencia de los esclavos negros es de toda la región occidental de África, que es un territorio que en la época colonial estaba controlado por los portugueses. Los portugueses tienen la base, ¿verdad? La mercadería, que era como se le denominaba en la época, y la corona española en sus territorios americanos tiene el mercado. La gran demanda de América genera también ese tráfico de seres humanos y esa expoliación que significó para las sociedades africanas. Viendo en esta imagen, esta procedencia de los esclavos, gran parte, vamos a decirlo así,
oeste de África es la que provee de esclavos al resto de América? Sí, básicamente son Cabo Verde, Angola, ¿verdad? Toda esta región occidental es de donde salen la mayor parte de los esclavos, pero también un poco de África más profunda, ¿verdad? Porque hay todo un proceso en el que los reinos africanos en guerras permanentes convierten el vencido en esclavos y es un negocio también interno para los reyes, para los reinos africanos. Ellos venden esos esclavos a los mercaderes portugueses, ¿verdad? A los tratantes de negro, que son los que instalan las factorías donde juntan, ¿verdad? La gente, los esclavos que van comprando, y cuando ya hay la suficiente cantidad para hacer la travesía del Atlántico, los embarcan y los trasladan a los distintos puertos de América. Y aquí, hablando un poco de estas embarcaciones, cabe destacar que la forma como traían a esta población negra, esclavos negros de África, obviamente me imagino que en el camino, y según datos históricos, documentos, nos relatan de la forma inhumana con la que los traían y que muchos morían en el camino, ¿no? Sí, claro que sí, porque la travesía era tan larga, ¿verdad? Duraba meses, que la única forma de que podía ser rentable era traer el barco completamente, el cupo lleno, ¿eh? Por lo tanto, se aseguraba que el barco salía de los puertos de la zona occidental de África cuando estaba completamente lleno, ¿verdad? Se abastecían de alimentación calculada para la travesía, pero si en el trayecto se generaban problemas, por ejemplo, como tormentas o tempestades que les obligaban a detenerse en algún puerto, los alimentos se terminaban, ¿no? Muchos de ellos, entonces, las raciones que les venían dando disminuían, muchos morían, pero también por el hacinamiento se generaba una insalubridad y muchas enfermedades, habían pestes, cólera incluso, claro. Y los que morían, entonces, los venían lanzando al mar. Viendo el caso de esta imagen, una imagen interesante, donde pues aparentemente tenían ciertos parámetros para este tráfico de esclavos. Sí, habían medidas, ¿verdad?, que determinaban cuándo se consideraba una pieza completa. Y menciono la palabra pieza porque es el vocablo que se utilizaba en la época para referirse al que tenía las medidas correctas, que le decían 7 palmos, ¿no? Era la medida correcta de un esclavo que podía venderse por 250, 300 pesos, incluso llegan a valer hasta 500 pesos en la época. De manera que cuando se capturaban y se trasladaban esclavos de edades pequeñitas, una pieza la podían componer 3 esclavos pequeños. Sí. Realmente, cómo se da este tráfico o la forma como realmente se hace el trato inhumano, como decimos al principio, y ver a los seres humanos como una pieza, no como seres humanos como tal. Yo siempre he comentado que la humanidad en general le debe mucho a África, en el sentido de que ahí inicia los primeros seres humanos, ahí se desplazan por el resto del mundo, y también es un sitio en el cual le aporta la esclavitud. De una u otra forma se le considera parte de la acumulación de las riquezas para algunos países desarrollados que tenían sus colonias aquí en América. Sí, el mercado de esclavos realmente fue uno de los rubros de mayor ingreso para la corona española y portuguesa, ¿verdad? Para los portugueses, porque tenían la fuente, ¿verdad?, de los esclavos, la fuente de la mercadería, y para la corona española significaba que cada esclavo que entraba a América cobraba impuesto, el denominado impuesto de alcabala. Y
Las licencias que vendía la corona española eran jugosísimas. Se encuentran licencias de 4.000 esclavos para una sola persona. Es decir, las licencias son los derechos que la corona extendía para que los esclavos fueran introducidos en América. Y en ese sentido, hablando concretamente de Honduras, los puertos que fueron inicialmente autorizados para la llegada de los barcos con todo tipo de mercadería, incluyendo los esclavos, es el puerto de Caballos y Trujillo. Desde ahí, entonces, se abastecían las provincias vecinas del Reino de Guatemala y toda la travesía la hacían a pie. Sí. De ahí la importancia de estas ciudades costeras, como acaba de mencionar, lo que es el Puerto Caballos, que es cerca de lo que actualmente es Puerto Cortés, ¿verdad? Que sería, y Trujillo, que son desde las primeras fundaciones que los españoles hacen en Honduras. Son ciudades o pueblos costeros, ¿no? En la zona del Caribe, que era donde se llevaba gran parte de ese comercio. Se suele pensar, doctora, que esta población negra que llega a América se ubica en lo que es la costa del Caribe, y no es así. El objetivo fundamental, ¿cuál era? De traer esta población negra a América, y sobre todo el caso de Honduras, ¿no? Sí, es necesario aclarar que en la zona costera hay una serie de comunidades negras en la actualidad, ¿verdad? Que son los negros caribes o los denominados garífunas, ¿verdad? Pero este contingente de negros que entra ya en la colonia tardía, en 1797. Pero la presencia africana en Honduras no parte de 1797. Es importante que conozcamos que los negros africanos empiezan a entrar a Honduras desde la segunda o tercera década del siglo XVI. Ya a la altura de 1525 y 30, que empiezan las misiones conquistadoras a entrar por la zona del Atlántico, todos los capitanes de conquista y los cargos importantes dentro de esas misiones traen como parte de su servicio personal esclavos negros. Claro, en ese periodo, por lo menos el siglo XVI, la entrada como parte del servicio personal son grupos pequeños, que pueden ser de 3, 4, 5, y por ejemplo en el caso de los gobernadores encontramos que les autorizan hasta 10 y en algunos casos hasta 15. Bien, interesante, y vamos a hacer una breve pausa, nosotros ya vamos a continuar, y no olvides escribirnos a nuestro correo electrónico, ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, y también pues búscanos en las redes, en Facebook como Suyapa TV Educativa. Ya regresamos, no nos cambies. Hasta 2.000 esclavos, lavando oro. Pero luego el yacimiento de... Gracias amigos, amigas, por estar con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la esclavitud, el caso de Honduras, Tegucigalpa, en la época de la colonia. Y nos comentaba la doctora Mélida referente a esta población que en principio pues entra por las zonas costeras y luego después pues empiezan a adentrarse en lo que es el territorio, en los valles, en las llanuras, en la parte central, en la parte occidental, en la parte sur. Y esto, doctora, de una u otra forma podemos decir, como decía, la corona da el visto bueno para este tipo de actividad que hoy día pues, es aberrante, pero que en aquella época se le consideraba de tipo legal, ¿no? Sí, es avalado completamente por las sociedades. Hasta muy tardíamente, el siglo XVIII, empezaron algunos movimientos ya contra abolicionistas, a pronunciarse contra la esclavización, principalmente Europa, Francia, Inglaterra, pero sí vale la pena, para Centroamérica, por ejemplo, y en Honduras, la esclavitud se abole hasta en 1824, cuando se promulga la primera constitución federal, la primera constitución. Ahí es cuando se... Sí. Y es importante establecer que
la entrada de los esclavos africanos se da en primer lugar para el servicio doméstico, pero luego cuando se empiezan a descubrir los lavaderos de oro, empiezan a entrar negros en mucha mayor cantidad, sí, para los lavaderos de oro inicialmente, sobre todo de los ríos que desembocan en la vertiente del Atlántico. Por ejemplo, viendo en esta imagen, vemos el transporte de esta población africana, los diferentes trabajos, ¿no? Van amarrados, otros van... Era la forma típica de conducir a esta población, tanto hombres y las mujeres que van con sus crías, ¿no? Sí, es una forma típica de conducirlos, sobre todo cuando iban camino a las grandes factorías a donde los concentraban para ser embarcados hacia América. Les ponían esos anillos en el cuello para evitar las fugas. Ese es el sentido de esa imagen. Ya. Y cuando comentaba referente que a las actividades diferentes a las cuales vienen, por así decirlo, o son traídos esta población negra, en principio pues se habla que gran parte de la población indígena, por ejemplo, trabajó mucho en la parte minera. Se trae a la población negra porque pues hay unas leyes por ahí que evitan o promueven de que no trabajen los indígenas en las minas. Es realmente como, viendo en esta imagen, así es como venía en los barcos, según sí, esta imagen que usted nos proporciona. Sí. Las leyes nuevas que se promulgan en 1542, que también se promulgan y se gestionan a instancia de los obispos, sobre todo del padre Fray Bartolomé de las Casas, es precisamente para aliviar de alguna manera la población indígena, el impacto, ¿verdad?, de la conquista y de los trabajos que recaen sobre la población indígena. Se trata entonces de aliviar esas cargas para los indígenas, trayendo mano de obra esclava negra para que realicen esos trabajos duros, sobre todo lo que tiene que ver con la actividad minera, los lavaderos de oro, pero luego los trabajos en los yacimientos de las minas de plata. Y en el caso de Honduras, ¿dónde fue donde se dio la mayor cantidad de esta población negra, por lo menos en la época de la colonia, para esos trabajos en las minas? Sí. Inicialmente en las primeras décadas del siglo XVI, hasta 1560, el mayor contingente de esclavos estuvo concentrado en los lavaderos del río Guayape. Ahí, según la documentación colonial, se llegaron a concentrar hasta 2.000 esclavos lavando oro. Pero luego el yacimiento de oro de aluvión del río Guayape tuvo una vida relativamente corta. Es descubierto a la altura de 1540-45, pero ya para 1565 había descendido totalmente la productividad. Y las cuadrillas de esclavos fueron sacadas, muchas de ellas para otras partes del continente donde la actividad minera era mucho más rentable, y los pocos que se quedaron en Honduras fueron dispersados por la provincia, pero básicamente recolocados en las minas de plata que estaban siendo descubiertas ya en lo que es la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Interesante, ¿no? Cómo se van desplazando y cómo esta producción minera, pues, de una u otra forma hace o promueve que se traiga a esta población negra a los trabajos en las minas. Ahora, si hablamos de la zona de Guayape, obviamente en la época de la colonia el desarrollo minero fue fundamental ahí. O sea, 2.000 personas, y hoy día trabajando 2.000 personas en una mina es un trabajo intenso, es un trabajo, incluso se habla de labores de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 de la tarde, 6 de la mañana, es algo fuera de lo normal en la actualidad. Ahora pensemos en la época de la colonia, quiere decir que la producción de este oro era importante. Claro que sí, eran yacimientos vírgenes, ¿verdad?, que no habían sido explotados. Los españoles que entran por la parte del Atlántico, lo primero que ven en los entornos de Trujillo, y luego cuando empiezan las correrías un poco hacia tierra adentro y hacia al oriente del país,
de lo que ahora es nuestro país, ¿verdad? Empiezan a encontrar esos yacimientos. Claro, las cuadrillas de lavadores estaban compuestas tanto por esclavos negros como por esclavos indígenas, sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, que también era un hecho la esclavitud de los indígenas, ¿no? Luego, con la promulgación de las leyes nuevas en 1542, es que se prohíbe la esclavización de los indígenas y quedan solo los esclavos negros trabajando en esos yacimientos. En adelante, la actividad de los indígenas sí se vincula con la minería, pero con trabajos de superficie. Cuando empiezan a encontrar las minas de plata que son en el subsuelo, los indígenas trabajan, pero en tierra, a flor de tierra, en actividades que coadyuvan a la actividad minera, pero no en los socavones. Eso es prohibido. Esto es importante, ¿verdad? Porque hacerlo notar, porque se dice que en la época de la colonia había una normativa que dice que las leyes se cumplen pero no se acatan, algo así, ¿no? Es decir, que se habla de evitar el esclavismo de parte de los indígenas, pero que se acatan pero no se cumplen estas leyes, porque siempre siguieron trabajando directa o indirectamente los indígenas en estas minas, ¿no? Sobre todo de plata, como usted lo comentaba. Sí, sí, desde luego la lucha del obispo Cristóbal de Pedraza y de los obispos en Centroamérica con los encomenderos fue una lucha, era una lucha abierta, bueno, al punto de que en Nicaragua eliminaron al obispo, ¿no? Y aquí en Honduras el obispo Cristóbal de Pedraza libraba unas luchas tremendas contra los encomenderos para proteger la vida de los indígenas, porque como dices, las leyes se promulgaban, pero muchas de ellas no se cumplían a cabalidad y algunas de ninguna manera, ¿no? La encomienda fue que era el mecanismo por el cual los españoles se apropiaban del trabajo obligatorio del indígena sin pago alguno y también se apropiaban del tributo. La encomienda fue una institución que no se abolió, ¿no? Tan prontamente por la resistencia, ¿verdad?, de los encomenderos. Interesante. Y se le considera a la encomienda como otra forma enmascarada de esclavitud, lo que vamos a comentar en el siguiente bloque. Bueno, está interesante este tema acerca de la esclavitud en la época de la colonia, y usted no los cambien, ya regresamos. Hacemos una breve pausa. De realizar trabajos en su tiempo libre para comprar la libertad. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la esclavitud en la época de la colonia, el caso de Honduras, Tegucigalpa. Y doctora Mélida, algo que también nos llama la atención es cuáles fueron esos mecanismos de resistencia que se dieron en ese momento histórico de esta población. Sí, hubo varias formas de resistir la esclavitud. Sí. Los esclavos negros, a diferencia de lo que muchos creen, que eran sumisos, ¿verdad?, que se resignaron a su suerte, eso no es del todo cierto. Y vale la pena reivindicar esa intrepidez, esa valentía que tuvieron los negros, que aun cuando estaban conculcados casi todos sus derechos, resistieron siempre a ese sometimiento. Las primeras formas de resistencia fueron de manera violenta, ¿verdad? En Honduras se registran 2 levantamientos negros, uno en 1542, precisamente en la zona del Guayape, cuando estaban concentrados alrededor de 1.500 y 2.000 esclavos, el otro fue en 1548 en San Pedro Sula, también en la zona de los lavaderos de oro. Viendo esta imagen, se puede entender la forma como el maltrato que recibía esta población, ¿no? Sí, claro que sí, porque
eran seres humanos que estaban convertidos a cosa, ¿no? A una cosa de la que ellos podían disponer, estaban convertidos a un bien que podían comprarlo, venderlo, era propiedad exclusiva de su amo, su amo era dueño de su libertad, ¿no? Y por lo tanto estaban expuestos a los castigos más degradantes, más crueles que la humanidad se pueda imaginar. Y volviendo a lo que comentaba al inicio, de esta forma de resistencia y todo, que realmente esos dos movimientos que se dieron de una u otra forma marcaron en cuanto a lo que es la población negra en Honduras un hito o algo importante, porque como usted lo dijo, no eran tan dejados, realmente ellos también, habían grupos que se resistían a este trabajo inhumano, ¿no? Claro que sí, ellos plantaron resistencia desde un principio. Y en el siglo XVI, la condición de estar juntos, contingentes tan grandes, les fue provechoso. Pero después que los dispersan por toda la provincia y pasan a cumplir varias otras funciones, por ejemplo, a trabajar en las haciendas, en la actividad agrícola, algunos en la minería, en los oficios domésticos, eso les imposibilitó volver a resistirse de manera colectiva. Pero los mecanismos de resistencia fueron de muchas formas y uno de ellos permanente, que eso duró durante toda la época colonial, fue la fuga, ¿verdad? La fuga y la renuencia al trabajo, ¿verdad? El mal genio, por ejemplo, la resistencia al trabajo, la insistencia de buscar un dueño que los tratara mucho mejor, de eso tenían ellos derecho. Eso sí, la legislación española les permitía interponer quejas frente a la autoridad cuando se sentían maltratados física y verbalmente en exceso por su amo. En esos casos, ellos buscaban otro amo o buscaban la forma de realizar trabajos en su tiempo libre para comprar la libertad. Sí. Interesante realmente porque nos da un cuadro diferente algunas veces, pero que con este estudio que hace la doctora Mélida, pues nos aporta pues, nuevos datos, conocimientos, para entender mejor a esta población negra, ¿no? Bueno, lugares donde aquí cercanos a Francisco Morazán hubo gran movimiento migratorio de esta población negra. Sí, vale la pena establecer este detalle, ¿verdad? Que es bastante desconocido también. Por ejemplo, San Juan, el barrio de San Juan de Cantarranas, que así se le denomina en la documentación colonial, estaba habitado básicamente por mulatos y negros, ¿verdad? Cantarranas era una zona habitada por mulatos y negros. La vía de San Francisco también. Olanchito, por ejemplo, es un lugar que surge como parte de un poblamiento de negros y mulatos, ¿verdad? En la alcaldía mayor de Tegucigalpa hay zonas con mucha población negra, por ejemplo, Huascorán, Nacaome, están caracterizados en la época como poblados fundamentalmente por negros. Sí, en la alcaldía mayor de Tegucigalpa, aquí en el pueblo de Tegucigalpa, vivían cantidad de negros porque muchos de ellos eran parte de la servidumbre de las casas importantes y de los matrimonios españoles, criollos, ¿verdad? Y muchos de ellos trabajaban también en las haciendas de estos criollos españoles en todo el valle, por ejemplo, de Talanga, de Cuscateca. Son valles básicamente poblados por negros. Y algo interesante, porque hay muchas personas que nos miran de diferentes profesiones, hay estudiantes, hay docentes, público en general. La pregunta que se pueden hacer es, bueno, ¿y esta población negra para dónde se fue, verdad? Porque en unos lugares uno va a otro país y ve la influencia fuerte de la población negra. Obviamente aquí se mira, pero si usted nos habla referente a lugares más al centro, y uno va a estos lugares, la vía de San Francisco, a Cantarranas, de repente no ve ese tipo de población. Sí, porque en el proceso de mestizaje
de esas tres raíces, que es el indígena, el español y el negro, se produce una relación muy estrecha de tipo económico, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo, de manera que es una sociedad que convive, que se mezcla, y como producto de ese mestizaje va produciéndose un cierto aclaramiento de la piel y se va perdiendo ese origen eminentemente negro. De manera que ahorita nosotros somos el resultado de ese mestizaje y de ese color negro que se fue diluyendo, pero que en muchos de nosotros todavía hay ciertos rasgos fisonómicos, incluso el rizamiento del pelo, ¿verdad? Que es parte de esa herencia africana. Interesante, ¿no? Sí. Al final, pues todos tenemos, como decimos, algo de sangre blanca, sangre india y sangre negra, ¿no? O sea, la sangre negra vino para quedarse y que, pues, lo explica muy bien la doctora Mélida, es ese mestizaje, pues, el que nos hace diferente. Y bueno, lo dijo claramente, mirémonos al espejo, doctora. Sí. Algo tenemos de blanco, algo tenemos de indio y algo tenemos también de negro, y eso es lo interesante. Por eso cuando Honduras es un país, como se ha dicho, multiétnico, multilingüe, multicultural, y que pues uno va quizás a Guatemala, uno va a Bolivia, va a Ecuador, va a Perú, uno dice, este es como el típico peruano, boliviano, ecuatoriano, guatemalteco o mexicano. Pero en Honduras es interesante, no podemos decir este es el típico hondureño, ¿eh? por esa mezcla que usted acaba de mencionar. Claro que sí, y en regiones como la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, me refiero en la actualidad, la Alcaldía Mayor corresponde a lo que es el departamento de Francisco Morazán, Choluteca, Valle y El Paraíso. Básicamente en esta región que que tenía como actividad importante la minería, este era un centro de atracción poblacional porque era donde mayor cantidad de mano de obra se necesitaba y era donde mayores oportunidades habrían para encontrar trabajo. Aquí es donde la mezcla fue mucho mayor, de manera que hay cientistas sociales, por ejemplo, como Marvin Barahona, que nos habla de una Honduras indígena y de una Honduras mulata y negra, ¿va? Y se refiere precisamente a ese fenómeno. En la parte, por ejemplo, occidental de Honduras, donde la población era en mayor medida y más numerosa indígena, allá el mestizaje se dio en menor proporción, aunque siempre se dio. Sí. Bueno, aquí podemos ver mediante estos estudios históricos cómo se da ese mestizaje y cómo somos Honduras como un país tan variado, ¿no? Bueno, pero ustedes no nos cambien, ya regresamos, vamos a hacer una breve pausa. Pero fiados, ¿verdad? Los grandes mercaderes de esclavos que... Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de la esclavitud en la época colonial y hemos hablado, la doctora Mélida ha ido desarrollando esta temática, pero la pregunta aquí es, doctora, ¿qué pasó entonces con esta población negra una vez que acabó la época colonial? ¿Qué pasó con esta población? ¿Qué se hizo realmente? Porque al final pues, se mezclaron, sí, pero ¿qué pasó con ellos? Bueno, es importante ver qué pasó con esta población durante la época colonial, porque los indígenas legalmente estaban ubicados en sus pueblos, tenían una parcela comunal y tenían una parcela familiar. Estaban registrados, ¿verdad? Estaban, podríamos decir, protegidos de alguna manera por las leyes. Los españoles tenían sus ciudades, ¿verdad? Y eran los que administraban estas colonias. El esclavo en esa condición tenía
un dueño que estaba obligado a darle alimentación, a proveerle de salud, de vestimenta, de alimentación, ¿verdad? Y de techo. Pero cuando esta población esclava se convertía en libre, ya fuera porque comprara su libertad, porque su amo voluntariamente le diera la libertad, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ellos? No tenían derecho a tierra, no tenían un pueblo donde poder localizarse, y les era prohibido vivir cerca de las poblaciones indígenas y cerca de las poblaciones españoles. Pero ellos tenían que vivir de alguna manera. Se ubicaban en las rancherías, ¿verdad? Y una salida que buscaron y que encontraron fue enlistarse en las milicias. De manera que los mulatos y los negros libres desde la época colonial conformaron sus propias compañías de pardos y de mulatos. En un principio eran comandadas por españoles, pero luego también reclamaron el derecho a que fuera uno de su misma calidad el que condujera y dirigiera las compañías de milicianos. Y en ese sentido también, ya como individuos libres, defendían los intereses de la colonia, de los españoles, defendiendo el territorio. Interesante, Sí. ¿no? ¿Cómo van a llevar a cabo otros roles? Después de los roles económicos ya pasan a este tipo de roles de tipo político, etcétera, ¿no? Y ¿qué tiene que ver? Aquí hay un tema que se discute bastante en la época de la colonia, las famosas leyes de las Indias. ¿En qué consisten estas leyes? ¿Qué tienen que ver? Las leyes de Indias, bueno, es una recopilación que encarga don Carlos II a un cronista, porque recuerden que los reyes administraron todas estas colonias desde España. Los reyes españoles nunca conocieron América, nunca conocieron sus colonias, y toda la administración la hacían en base a leyes, a ordenanzas que mandaban desde España, ¿verdad? De manera que era una dispersión total la que había, ¿verdad? Se encargó a un cronista para que recogiera toda la legislación y la concentrara en varios tomos. Realmente las leyes de Indias están publicadas en varios tomos, ¿no? Y que son una fuente fundamental para poder entender cómo desde España se administraron estas colonias, de qué forma lo hacían y cómo esas leyes se iban sobreponiendo unas con otras. Interesante, ¿no? Sí. Y eso es de una u otra forma lo hemos aprendido nosotros con tanta burocracia, ¿no? Recordemos que los españoles también aparecen aquí lo que son las gobernaciones, las capitanías generales, los virreinatos, las alcaldías, como bien lo comentaba, vamos a decirlo así, una burocracia encima de la otra. Ahora, doctora, con todo esto, siempre uno también se pregunta el final, o mejor dicho, esta población negra, en el caso de Honduras, en el caso de Tegucigalpa, porque uno dice, Tegucigalpa, no es posible que en Tegucigalpa haya población negra, si es el centro de Honduras, pero Tegucigalpa fue un centro minero, y eso fue lo que trajo también esta población a estas tierras, ¿no? Sí, claro, claro que sí. No vemos aquí un negro como lo hay en las comunidades garífunas, porque el producto del mestizaje, eso somos nosotros, ¿no? Eso somos nosotros, con un antecedente negro que no lo podemos obviar. Y es importante que la gente sepa que cuando se nos pregunta a nosotros nuestro origen, nosotros decimos generalmente somos mestizos. Y en esa concepción de mestizo, lo que va implícito es la negación a aceptar que tenemos un antecedente negro en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro cuerpo, en nuestra cultura, porque cuando se dice mestizo, el mestizo es el considerado producto de la mezcla del español con el indio. Y en ese sentido, cuando
autodenominamos mestizos, estamos dejando completamente por fuera que tenemos otra raíz y si la buscamos en nuestros antecedentes, es posible que muy cercano tengamos un abuelo o un tatarabuelo que fue mulato o negro. Interesante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la población negra, mucha gente, para evitar el tema del racismo, evita decirles negros, ¿no? Pero utilizan términos como negrito, moreno, etcétera. Pero según sus estudios, y sabemos que ha ido un poco más allá, siempre el término de como se debe utilizar es negro o algo en especial, porque es como dijimos, es como que no eran blanquito, negrito, el garífuna, afrodescendiente. ¿Cuál es el término realmente con el que se debe utilizar? Bueno, si nos colocamos en la época, en la documentación, si somos fieles a la documentación colonial, se les denomina negros, ¿sí? Y ellos también así se autodenominan negros. Cuando se va produciendo el mestizaje, ¿sí? En las cartas de venta de esclavos, en esas escrituras en donde se hace diferentes tipos de transacciones, donaciones, etcétera, sí se hace referencia ya al color de piel y se habla, por ejemplo, de mulato, de pardo, de negro tinto, de negro azabache. Hay distintas denominaciones que lo que significan es las distintas tonalidades de piel. Sí, sí, pero fiel a la época se les denomina negros. Y yo entiendo que en la actualidad, bueno, se habla de afrodescendientes, ¿verdad? Pero es un término que se puede utilizar aclarando, ¿verdad?, los momentos para el que los estamos utilizando. Claro. Sí. Usualmente en Estados Unidos se usa mucho el término de afrodescendiente, ¿no? Y dejar bien claro a nuestros amigos, los que nos ven, que los garífunas vienen posterior, no es realmente en la época de la colonia, ¿no? Sí, eso es importante. Los garífunas vienen en 1797, pero ya no vienen como esclavos. Sí, los garífunas vienen revelados precisamente de la esclavitud, ¿no? Y en ese sentido no sirvieron aquí en Honduras, no, llegan como libres, se asientan en la zona del litoral donde todavía están ubicados. Así es, Sí. hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Bien, realmente es muy interesante este tema de estas poblaciones porque de una u otra forma pues tenemos esa sangre negra que comentábamos, esa población que como Dios vino para quedarse y aquí está, pues está en nuestra descendencia, en nuestras familias, en nuestros ancestros, en nuestra genética, en todo, ¿no? Y así como en forma resumida, vamos a decirlo así, la economía minera de la época de la colonia realmente se basó en la esclavitud negra. No, fíjese que no. No se basó en la esclavitud negra concretamente porque el negro tenía un precio demasiado elevado, ¿verdad? De manera que como la minería fue un rubro que no tuvo un crecimiento sostenido, sino que tenía altibajos, ¿verdad? Habían muchos momentos en que decaía y los mineros se veían permanentemente en crisis económica. Los esclavos negros eran bastante caros y generalmente les eran proporcionados a los mineros, pero fiados, ¿verdad? Los grandes mercaderes de esclavos que pasaban por los puertos desembarcando negros para la venta, realizaban ese tipo de transacciones con los mineros. Los dejaban fiados y dejaban en cada provincia un factor. Así se le denominaba a este personaje que era el que se encargaba de cobrar esos esclavos a los mineros, de ir cobrando esos dineros e ir mandando poco a poco las remesas en los barcos que regresaban con mercadería a España. Entonces, realmente la minería
se basó, sobre todo la minería de plata, muy poco en mano de obra esclava negra y mucho en el repartimiento de indios. Mucho en el repartimiento de indios y en esa mano de obra flotante, mulata y negra, libre, que era precisamente ya libre para vender su fuerza de trabajo. Ellos eran los contratados para la actividad minera. Está totalmente claro. Lo importante de los estudios históricos que nos arrojan nueva información para poder comprender a estas culturas y pues agradecemos a la doctora Mélida Velázquez, actual coordinadora de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos ha aportado este nuevo conocimiento con sus investigaciones. Y pues siempre la invitación es abierta para que nos acompañe en los siguientes programas. Doctora, le agradecemos mucho por haber estado aquí en ¿Qué pasó entonces?, aquí en Suyapa TV Educativa. Y a ustedes, pues también recordarles que nos escriban a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, o también pues comentarios además en las redes, búscanos en Facebook por Suyapa TV Educativa. Así que gracias a ustedes por haber estado con nosotros y soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.